Hola, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a presentar el módulo número 3 relacionado a cambio climático y su efecto en la salud pública. Al terminar este módulo, usted debe estar competente para realizar una prueba rápida para ver los conocimientos adquiridos durante este módulo. A manera de introducción, podemos decir que realmente a nivel mundial sabemos que está cambiando lo que es el clima. Realmente hay un aumento, ¿verdad?, de la temperatura y hay un aumento del calentamiento de la Tierra. Este cambio puede afectar la salud humana de diversas maneras. Por ejemplo, alterando el ámbito geográfico y estacionalidad de algunas enfermedades infecciosas. Ciertamente que esto perturba los ecosistemas de producción de alimentos y también aumenta la frecuencia de los efectos meteorológicos externos, como por ejemplo los huracanes. El cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud. Eh, Ciertamente, un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Entonces, vemos que el cambio climático o el medio ambiente en general, ¿verdad? Cuando se afecta al medio ambiente, que ocurre un calentamiento global, ocurren algún tipo de desastres, afectan todos los determinantes de la salud que ustedes ya han escuchado y conocen, ¿no? Muchas de las enfermedades más mortíferas, como la diarrea, la malnutrición, la malaria, el dengue, son muy sensibles al clima y es de prever entonces que se agravan con el cambio climático. Ciertamente cada vez que tenemos inundaciones, usted ve ahorita en la actualidad en Panamá, que es un lugar donde se inunda cada vez que llueve, ¿no? Frecuentemente, si llueve un poquito se inunda, si llueve un montón se vuelve y se requete inunda, entonces vemos que las alcantarillas se tapan, que aumenta la probabilidad de que ocurra dengue, malaria y que haya una malnutrición y diarreas porque puede haber una ruptura de tuberías o puede haber consumo de agua que no es potable, ¿verdad? Entonces, algunas competencias de las cuales usted debe adquirir en esta presentación es que usted debe reflexionar referente a los avances del fenómeno del cambio climático y su impacto en el medio ambiente, integra los aspectos éticos, legales del proceso investigativo, aplica el método científico en lo que es el campo de enfermería y otras áreas de la salud, y también utiliza la informática en la investigación. Son algunos de los puntos que usted debe adquirir. Voy a detener un momentito la grabación, ¿ok? Nada más me estaba percatando de que estuviésemos grabando. Regresamos y vamos a hablar entonces de las generalidades del cambio climático. Es muy importante que sepamos definir qué es un tiempo, ¿verdad? Y qué es un clima. Cuando hablamos de tiempo es la medida meteorológica, es decir, que nos indica el estado atmosférico en un determinado día, semana o mes. ¿Qué vamos a ver en tiempo? El estado atmosférico. O sea, tenemos la atmósfera y vamos a ver en qué estado está el día, en la semana o el mes. Entonces, esto se puede detectar por diferentes características que definen este tiempo, como lo que es la humedad, la temperatura, la presión, precipitaciones y la nubosidad en un determinado lugar o un momento preciso. Y vemos aquí, abajo ven una imagen donde ustedes ya van a entrar a su celular y ustedes pueden ver su estado meteorológico del día, cómo está, cómo va a estar la semana que viene, el mes que viene, eso ya está determinado por ciertos aparatos que utilizan para poder ver estas características. ¿Qué vemos? Humedad, temperatura, presión, precipitaciones y cuánta nubosidad se encuentra, ¿verdad? Luego tenemos lo que podemos definir como clima. Clima entonces es ese conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado del medio de la atmósfera durante un periodo de tiempo relativamente largo. Entonces, la diferencia entre tiempo y clima lo va a proporcionar este pedacito que dice aquí, durante un periodo de tiempo relativamente largo y aproximadamente ellos lo toman de 30 años en una región del planeta. Así podemos decir, en Panamá, en el mes tal de cada año, en los meses tales, el clima es de esta forma.
porque ya es un periodo de tiempo largo donde se ha determinado el tipo de clima con el que cuenta Panamá. Ciertamente, aquí se observan dos variables importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que es la temperatura y la precipitación. Ambas nos pueden ayudar a realizar esa clasificación climática. La temperatura es una variable que clasifica los climas en cálidos y fríos y las precipitaciones en húmedos o secos. Y vemos entonces que en Panamá hablamos mucho de que, bueno, estamos en época lluviosa, estamos en época, ¿verdad? Entonces ahí vemos que la temperatura nos dice si es cálido o frío y por supuesto que la precipitación si es húmedo o seco. Entonces el clima en Panamá, ¿cuáles son los? Les dejo esto, pues, ¿qué clima en Panamá tenemos? A ver, cuéntenme. Me van respondiendo esas preguntas y las van anotando. ¿Qué tipo de clima tiene Panamá? Recientemente ha sido evidente que el clima está cambiando. A ello se le ha denominado cambio climático. Cambio de clima, cambio climático, nada difícil ahí. Algunas teorías señalan la acción del hombre como la causa principal para este cambio. Particularmente, ¿por qué? Por la emisión de gases de invernadero. Entonces vemos una imagen donde nos muestra que el cambio climático ha venido, pero no para bien, sino para que haya más sequedad o que haya abundancia de lluvia, ¿verdad? Y más que todo el cambio se ha dado para que haya un calentamiento de la Tierra, ¿no? Por la cantidad de gases tóxicos que ha emitido el ser humano, que ya lo hemos visto en clases. Efecto de invernadero. Es un fenómeno natural. Es importante que este efecto de invernadero lo conozcamos bien, porque el efecto de invernadero es un fenómeno natural, sucede siempre, ¿no? Sucede en todos los cuerpos planetarios rocosos dotados de atmósfera. Donde hay atmósfera, va a haber efecto de invernadero. En el sistema solar, este efecto existe en Venus, en la Tierra y en Marte, o sea que no es que Panamá nada más se ocurra que existe un efecto de invernadero, no. En varios planetas, pero Panamá es uno de ellos. Entonces, tiene que existir el efecto invernadero. Vemos que los gases, los tres gases de efecto invernadero que más se emiten es el CO2, seguido del metano, CH4 y el óxido nitroso. Entonces vemos que estos gases que estoy hablando son gases tóxicos, ¿verdad? A medida que transcurren los años, la producción de CO2 en las emisiones totales se va incrementando. El problema es ese incremento de gases tóxicos, ¿verdad? Entonces vemos aquí una imagen, vamos a ver si la podemos ampliar, ¿ok? Donde nos muestra lo que pasa con el efecto de invernadero. Ya sabemos que para que ocurra el efecto invernadero tenemos que tener una atmósfera. Esta es la atmósfera, aquí la vemos reflejada en esta imagen, ¿cierto? Entonces vemos que ya vemos que parte de la radiación de onda larga atraviesa la atmósfera, pero la mayor parte es absorbida por los gases del efecto invernadero y las nubes, y luego es remitida a todas direcciones. ¿Qué pasa? Que ocurre que la radiación solar va directamente hacia la Tierra. En este caso, casi la mitad de la radiación solar es absorbida por la superficie terrestre y la calienta. Parte de la radiación solar reflejada por la Tierra y la atmósfera. Ustedes ven que hay una parte de las radiaciones que llega directamente a la Tierra y hay una parte que es absorbida por la atmósfera y otra que es de la Tierra va como reflejada o rebotada, ¿no? Entonces, el efecto invernadero me ayuda a que los rayos del sol no vayan directamente hacia la Tierra y no ocurra este calentamiento global. El efecto invernadero es necesario que ocurra. El problema es que cuando tenemos exageradamente gases tóxicos, CO2, metano, óxido nitroso, no permite esa protección y lo que pasa es que el sol va directamente a la Tierra y comienza a hacer ese calentamiento exagerado. Este efecto calienta la Tierra y la atmósfera inferior. Vemos entonces que la radiación de onda larga es emitida por la superficie terrestre y ocurre entonces ese calentamiento del que les hablo. Vemos la atmósfera y vemos entonces cómo ocurre ese efecto de invernadero, ¿no? Claro que gracias al efecto existe vida en la Tierra, porque de lo contrario la temperatura de la superficie estaría cerca de menos 18 grados centígrados. Vemos que nosotros necesitamos que la Tierra no esté ni tan fría ni tan caliente para poder vivir, ¿verdad? Entonces, el efecto invernadero posibilita que el planeta se mantenga en una suficiente temperatura, o sea, suficientemente templado.
No permite que los días sean demasiado calurosos ni las noches sean demasiado frías. Si el efecto invernadero no existiera, estos cambios de temperatura serían imposibles tolerarlos. Sería imposible que toleraríamos estos cambios de temperatura existentes. O sea, es necesario que exista ese intercambio en este efecto de invernadero. Les motivo a que amplíen más la información porque este es un tema que vamos a estar viendo en clase y que también vamos a estar preguntando. Así que analicen bien cómo ocurre este efecto invernadero para cuando vengan nuevamente podamos conversar. Este es un delicado balance de absorción y emisión de energía y un cambio mínimo en que se puede repercutir de manera significativa. Ejemplo, el CO2 presente en la atmósfera está creciendo de un modo no natural, ¿verdad? Entonces, decimos aquí, como consecuencia de las actividades humanas, principalmente por la tala de árboles, la combustión de carbón, petróleo y gas natural. A ver si nos abre el videito este del reforzamiento para que lo puedan ver. En el fondo, Dios mío. Pero es por así. Viene, ok. Poner pausa para... Ajá, va a encontrar un videito sobre el efecto invernadero bien sencillito que pueden también observar para que este lo van a poder ver ya cuando cada uno individualmente lo quiera de verdad apreciar, ¿no? Vamos a cerrar aquí, vamos a continuar con la presentación. Muy bien. Ahora sobre el calentamiento global. Los cambios en la capacidad de la atmósfera para retener parte de la energía emitida por la Tierra, en consecuencia, se ha producido por un aumento de la temperatura de la Tierra y ya conocemos esto y lo he mencionado como calentamiento global. O sea, el calentamiento global, lógicamente, habla de calentamiento de la Tierra, ¿verdad? De la parte global, de todo lo que es el planeta Tierra. Y miren la imagen que les pongo aquí. Realmente, si seguimos así, vamos a ir quemando el planeta Tierra por la exageración de estos gases tóxicos que entonces impiden que haya una protección y va directamente el sol al planeta Tierra. Se puede constatar que desde el siglo XX la temperatura de nuestro planeta ha aumentado cerca de 0,8 grados centígrados. Más grave aún, cada una de las 3 décadas ha sido más cálida que cualquier otro tiempo. Vemos actualmente que no se aguanta, ¿verdad? No se aguanta lo que es la temperatura. Vamos a pensar que yo estaba transmitiendo y no lo estoy transmitiendo. Vamos a regresar. Ok. Regresamos a la presentación. Muy bien. Entonces, esto es lo que les estaba mostrando, que pensé que estaban viendo. En esta parte ustedes entran al link y ustedes van a entrar a YouTube y van a poder ampliar sobre el efecto invernadero. Aquí era sobre el calentamiento global, lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Que es el calentamiento global. Y ustedes van a ver que hay impactos climáticos en diversos escenarios, en el escenario político, ambiental, económico y social. Y miren esta imagen, ¿verdad? El planeta Tierra, cómo está quedando realmente, ¿no? Si lo podemos ver desde una imagen cómica, pero es la realidad al final, ¿no? Bueno, en el marco político, el impacto político, ¿verdad? Que debemos mencionar, que ustedes saben que para mí es importante que sepamos sobre esta parte legal, política de qué está pasando. Tenemos un protocolo de Kioto, ¿verdad? Que este fue un protocolo que, dado por las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se realizó una convención, ¿verdad? Entonces, en esa convención que ven ahí, que es CMNUCC, que es Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y un acuerdo internacional que ahí tuvo como objetivo reducir las emisiones de los 6 gases más tóxicos del invernadero, firmado desde 1997 por 165 países, recordando que en estos marcos que son internacionales,
participan muchos países de los que formamos parte, pues formamos parte porque Panamá forma parte de lo que es las Naciones Unidas. El protocolo de Kioto, ¿verdad? Quería reducir los 6 gases más tóxicos, reducir esos gases tóxicos, ¿no? Para ayudar a contribuir a que no hubiera tanto calentamiento global. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que lo hemos mencionado cuando hablamos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, entonces, que es relacionado a la acción por el clima, directamente ahí nos dice que debemos reducir, ¿verdad?, gases tóxicos y otras acciones por el hombre para poder entonces contribuir con el clima y mejorarlo, ¿no? La Estrategia Nacional de Cambio Climático, que va hasta el 2050, se aprobó por decreto ejecutivo número 34, se publicó el 4 de junio de 2019 en Gaceta Oficial de la República de Panamá. Ahí les pongo un link también para que entonces amplíen información sobre el impacto político. En el impacto ambiental podemos ver la subida del mar, ¿verdad? La subida del nivel del mar, retroceso de los glaciales, el cambio en la cantidad e intensidad de las precipitaciones, olas de calor, sequías, lluvias torrenciales, desastres, el aumento de desastres a nivel mundial, la expansión de los desiertos, la extinción de especies, entre otros, todo lo que pase, tanto la contaminación del aire, ya lo conversamos, de la tierra, de cualquier elemento básico del planeta Tierra, en China, en España, en el país que se afecta directamente también a Panamá, ¿verdad? Estos elementos son elementos que tenemos en común los seres humanos y afectan. Entonces, si hay un desastre, ustedes ven que hay un desastre en otro país lejos o muy cerca de aquí, entonces va a afectar de alguna forma a Panamá. Por lo cual, entonces, nosotros debemos dar nuestro aporte y también divulgar para que todas las demás personas también creen conciencia ambiental y podamos en conjunto mejorar todo lo que es el medio ambiente, ¿no? Sobre el impacto económico, son más vulnerables aquellas poblaciones con escasos recursos económicos. Tienen una elevada dependencia de los recursos naturales y una limitada capacidad de adaptación. Entonces, si tenemos poblaciones que dependen full de la agricultura, que dependen de todo esto, de todo el consumo de alimentos que hacen en su casa para poder alimentarse y les cae la lluvia. Ahora ustedes me buscarán noticias relacionadas a todo el impacto que ha traído las lluvias en Panamá estos últimos momentos, ¿no? Y donde vemos que se lleva un arrastre en lo que es los cultivos y otras cosas, ¿no? Entonces, sí, está más vulnerable la población de escasos recursos económicos, pero aquí todo el mundo depende de los alimentos. Al final, si no hay agricultura, entonces, ¿qué vamos a consumir, cierto? Aquí también les dejo un videito que tienen que ver, es importante que lo vean, sobre el impacto económico y habla de muchas otras cosas que son súper importantes y que deben conocer. ¿Cuál es este cambio climático y cuál es la relación con la salud de la población? ¿Cuál es la relación con la salud de la población? Definitivamente, cuando hablamos del impacto social, económico, ambiental, todos estos impactos, vemos que hay relación con la población, pero ahora exactamente con la salud lo vemos con el impacto social. Menor disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Desabastecimiento de agua, problemas en la salud de los ancianos, niños, ya que son más vulnerables al calor, aumento de los daños causados por las inundaciones, deslizamiento del suelo y otros efectos climáticos, incremento de la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores. Entonces ahí pueden observar, ¿no? Que esta es una imagen de repente el impacto social, donde tienen que tomar agua de tanques, pues entonces al final el agua potable es agua potable, no es agua potable, de dónde viene esa agua, porque ocurre contaminación del agua potable cuando los ríos se contaminan más o cuando cuando ustedes no han ido a la planta potabilizadora, pero ustedes ya conocen los procesos de potabilización del agua y el agua cuando se capta cuando hay una captación del agua, esa agua tiene que estar bastante clara, porque entre más oscura viene, más difícil es eliminar el color, ¿no? Entonces, definitivamente que hay un impacto social grande cuando existe un cambio climático y cuando hay un calentamiento global. Plan de adecuación y mitigación.
Relacionado al plan de acciones nacionales apropiadas para la mitigación, surge la necesidad de cerrar la brecha de emisión que se originan entre los compromisos del protocolo de Kioto y las proyecciones futuras. O sea, ya en Kioto se conversó desde el 97 y se habló que, bueno, había que reducir los gases, pero ¿se está haciendo? No se está haciendo. Entonces vemos que a veces hay una incoherencia, pues no se realizan las acciones propiamente dichas que debimos. Entonces, con esto de la pandemia, también estos años hizo como nos ayudó por el proceso de que disminuyeron los gases tóxicos. Sabemos que no hubo movilidad de las personas, pero los compromisos después de ello, ¿qué pasó? Volvieron a emitir gases tóxicos todo el mundo y empezó la atmósfera nuevamente a contaminarse y no pasa nada. Pues entonces, esta acción de nacional apropiada de mitigación viene a eso, a rescatar todos esos proyectos futuros que se han estado queriendo realizar y que se quiere reducir esas emisiones de gases el invernadero y desarrollarse de manera sostenible, algo positivo para el ambiente. Existen 23 proyectos nacionales registrados ante la Junta Ejecutiva de Acciones de Desarrollo Limpio. Hablamos en Panamá, estamos conversando de Panamá. 16 de estos proyectos son hidroeléctricos, 3 de energía eólica, 2 de metano, evitando 2 generaciones de energía a partir de biomasa. O sea que estoy realizando en Panamá acciones de proyectos hidroeléctricos y de energía solar a través del metano también, y 2 de metano evitado, ¿verdad? Lo que se quiere es que con estas energías limpias disminuyen también muchos gases tóxicos. Ciertamente vemos que en Panamá mucha de esta energía la venden, ¿verdad? Y no la utilizamos nosotros mismos. Ciertamente ha aumentado los lugares donde se usa energía eólica y energía también proyectos hidroeléctricos pues de estos, pero no es como realmente esperamos, ¿no? El relleno sanitario controlado de Cerro Patacón, vemos que está pasando actualmente con el relleno sanitario, que no es ningún relleno, ¿verdad? Es un Cerro Patacón, un pataconcito. Planta municipal de tratamiento de aguas residuales, y ambos capturan metano y utilizan el gas para generación de energía eléctrica. O sea, estos son los proyectos que en un principio iniciaron, se han intentado, pero no se ha podido concebir a un 100%, sino hemos visto como un fracaso del mismo, ¿no? Tierra con bosque, disminución de deforestación, degradación y áreas protegidas. Hay áreas protegidas ciertamente, pero no suficiente. Y ya vemos todo lo que está pasando con estas construcciones en Panamá, donde hay un derrumbe masivo de árboles y un derrumbe masivo de áreas verdes, ¿verdad? Y que no son reemplazadas y que al final esto va a perjudicar al medio ambiente. Tenemos las plantas eólicas más grandes de Centroamérica, eso está en Panamá, ¿verdad? Miren la foto, díganme de qué área es, lo van anotando. Eso está en Panamá, esta planta eólica. La planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Panamá es Juan Díaz, mírenla aquí. Van a estar visitando una planta próximamente y vamos a ver cómo funciona. ¿Qué podemos hacer, chicos? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo porque tenemos que contribuir en algo para poder que esta acción del clima no nos afecte a nuestras generaciones futuras, ¿verdad? Entonces, ustedes, esta es una pregunta de reflexión de qué van a hacer, qué se puede hacer por esto, y ustedes van a entrar a todos los links que hay en el video de la clase para poder ampliar sus conocimientos. Entre las actividades van a tener elaborar un glosario con los principales conceptos y términos relacionados a cambio climático. Esto es individual, cada uno en su cuaderno lo elabora, ¿no? No hay un número de glosarios, hay un número el que ustedes crean que es suficiente. Identificar en tu entorno inmediato 3 actividades que propicien el cambio climático. Piensa cómo podrías incidir para minimizar los riesgos derivados de estas actividades. Entonces, por supuesto que el que ve el video hasta el final y el que aprecia todo podrá entonces saber que existen estas 2 actividades que debe desarrollar. Y, como le dije, es para su cuaderno y la compartiremos en clase y estaremos viendo individualmente quiénes la realizaron. Entonces, por ahora eso es todo. Luego, al finalizar este video, que usted lo vea, va entonces a entrar a su plataforma y va a poder entonces desarrollar una prueba rápida relacionada al cambio climático. Así que bueno,
Eso es todo por ahora. Espero que hayan podido apreciar esta clase y nos vemos entonces la próxima clase. El próximo viernes nos vemos y vamos a estar haciendo el parcial que corresponde. Saludos.